Buenos días, hermanos. Bienvenidos otra vez aquí a nuestro culto de oración. Y estoy feliz de recibirlos hoy día para avanzar en nuestro segundo tema del estudio del libro de Romanos. Quiero comenzar esta mañana preguntándole una cosa práctica. ¿Alguna vez has recibido una carta misteriosa? Les quiero contar una historia sobre una carta que una vez a mí me llegó hace un tiempo atrás. Resulta que la carta fue originalmente enviada a mi dirección en los Estados Unidos. La carta llegó con la frase por fuera timbrada, confidencial. La secretaria de nuestra iglesia en Nueva Jersey me mandó primero una carta por email en la cual manifestaba su preocupación y su inquietud. Quería saber qué hacer con tal carta, con la palabra confidencial por fuera. Hablando entre los dos, decidimos que la enviara acá a Chile. Me envió la carta de la manera más rápida posible a través de FedEx o como DHL, lo cual costaba alrededor de 18,000 pesos. Cuando la carta llegó a Chile, unos 2 días después, yo estaba intrigado y curioso, y a su vez un poco inquieto. ¿Por qué me habría llegado una carta que dice confidencial? ¿Y sabes qué? Al final de todo, fue nada más que una carta de propaganda de una compra-venta de vehículos. Y la iglesia había mandado tanto dinero para enviar una carta tipo que ni siquiera era personal. Hoy día estamos mirando una carta que, a muy diferente razón de la carta que me llegó a mí, es una carta extremadamente personal. La carta del apóstol Pablo, que se llama la carta a los Romanos, fue para ellos una carta inesperada y una carta con motivos bastante prácticos, pero sin motivos de resolución de problemas. Quizás la iglesia podría haberse preguntado, bueno, ¿y por qué Pablo nos manda una carta tan extensa y tan pulida? Bueno, la respuesta la vamos a ver hoy día en estos versículos del capítulo 1. La respuesta está centrada en el amor y el cuidado que él sentía por esa iglesia, pese a que él nunca había visitado la iglesia todavía. No le conocían personalmente y quizás en verdad se extrañaban por qué les mandaba esta carta. Es una carta con un tono muy formal. Es una carta llena de pensamientos bastante profundos. Es una carta que también enseña verdades y doctrinas de gran escala. Pero es una carta que comienza hablando de una relación personal. Una carta que también habla de su cariño, de su amor y de su preocupación. Y eso es lo que hoy día vamos a estudiar. Romanos 1, versículos 8 al 15. Permíteme leerles el texto. En el primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a vosotros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que,
por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros, que estáis en Roma. Al mirar el ejemplo de Pablo que él manifiesta en esta carta, se puede notar algo muy importante. A través de su interacción, de su expresión de aprecio a la iglesia en Roma, está también manifestando pautas claves para la formación para un líder cristiano. En cierta manera se podría considerar estos versículos como una introducción de sí mismo. Así que vamos a ver esta mañana 4 facetas del testimonio de un líder cristiano. En este ejemplo podemos reconocer 4, se puede decir, materia o 4 exigencias o 4 ramos que es necesario que todo líder entienda. Y no solamente para la obra de Dios en general, sino que el ministerio del Evangelio debe ser primeramente espiritual y también personal, no una obra que se realiza por la carne o por la fuerza humana. Y eso es lo que se puede notar en estos términos de Pablo hacia la iglesia en Roma. Partimos con el versículo 7. Yo leí del 8, pero quisiera retroceder un versículo y recordarles lo que estudiamos la semana pasada. Nos dice en versículo 7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, lo que vamos a ver es un ministerio caracterizado y también formado en la gracia. Pablo terminó su saludo, lo que estudiamos la semana pasada, en versículo 7, enfatizando la gracia de Dios. ¿Cuál es la función de la gracia? Bueno, la gracia de Dios operando en el líder es también necesario para poder tener una llegada a los demás. La gracia de Cristo operando en Pablo, la gracia del Padre. Y él, al hablar de eso en versículo 7, pone la antesala o el telón de fondo para lo que es la descripción de sus deseos para ir a verlos. Y al ponerlo también en este momento, al comienzo de su descripción, o al abrir este concepto de lo que significa liderar y servir a la iglesia, Pablo demuestra algo clave, que el ministerio de un creyente, un ministerio de cualquier siervo de Dios, el ministerio de cualquier obrero, sea localmente o internacionalmente, debe estar basado en la gracia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy día existe un peligro muy grande. En el ministerio de la iglesia hoy en día se habla de técnicas, de programas de administración, de sistemas de organización, etcétera, etcétera. Se puede querer quizás a veces copiar de otras iglesias tipos de ministerio, maneras de organizarse, programas que la iglesia ofrece. Pero ¿cuál es el problema con eso? Eso es tratar la iglesia como un negocio, o como una empresa, o como una institución. Hermanos, la iglesia no es meramente una empresa, sino que es un ministerio de gracia. Pablo entonces muestra que su relación con ellos está fundada en la gracia. Cuando recibes un saludo de este tipo, no es accidental, no es casual. Es más, cuando leemos las cartas de Pablo, vemos en las 13 cartas que él escribió, muy frecuentemente esta misma frase aparece. Eso nos hace ver que el orden de los elementos tiene un significado. Primero dijo gracia. ¿Qué es la gracia? Es la obra inmerecida que Dios ha hecho en uno. No solamente una expresión de un deseo, aunque Pablo deseaba disfrutar y también abundar en la gracia de Dios. Pero más allá de un saludo, es una referencia a la obra que Dios había hecho en él. Y esa obra partió por la gracia.
Luego, el segundo elemento es paz. Hermanos, no se puede tener paz sin experimentar la gracia. La palabra paz era una manera de saludarse en tiempos de la nación judía. Y en algunos lugares se sigue usando hoy en día, quizás en la sinagoga, con la frase shalom. Eso es paz. Y eso enfoca en una relación personal uno con el otro, en la cual haya paz, haya tranquilidad, haya aceptación. Pero Pablo nos muestra que antes que pueda haber aceptación y paz, primero tiene que ejercer la gracia de Dios. Es una manera bastante simple, pero a su vez muy típica del apóstol Pablo para manifestar la obra de Dios en la vida de él y también en la vida de sus amigos o sus recipientes. Como mencioné, en las otras 12 cartas, más la que vemos en Romanos, Pablo subraya siempre este hecho, al saludar, que pongamos en primera plana la gracia de Dios entre nosotros. Ahora, la lección de los grandes líderes a través del tiempo corrobora este mismo hecho. Dios ha querido usar a través de los tiempos a personas de gracia, personas cuyas vidas están caracterizadas por la gracia, cuyas vidas también emanan la paz de Dios. Hay otras cosas, muchas otras cosas, todas ellas, sean habilidades, sea conocimiento, sea experticia, sea experiencia, todas ellas son opcionales. Porque sin gracia y sin paz, el líder o el siervo de Dios, el obrero de Dios, no tiene manera de servir a la iglesia. Y este es un desafío para nosotros actualmente. Queremos seguir desarrollando líderes en nuestra iglesia Vida Nueva. Pero eso es una obra de Dios. Nosotros le podemos dar herramientas, le podemos dar preparación, le podemos también entregar nuestras propias vidas en amor y en cariño. Podemos sentarnos y hablar de todo lo que quiere hablar. Podemos estudiar la palabra de Dios en clase y clase tras clase. Pero nada de eso va a ser reemplazada por la obra de la gracia de Dios en tu vida si vas a ser un siervo de Dios aquí. Para ser un líder en la iglesia Vida Nueva requiere tener la capacidad de responder al conflicto. Claro, puede haber conflicto entre cristianos. No nos debe extrañar, porque todavía estamos aprendiendo a aplicar la gracia de Dios a nuestras vidas. Puede haber quizás dudas, puede haber inclusive confusiones u opiniones contrarias, pero nada de ello será imposible superar cuando se aplique la gracia y la paz de Dios. El ministerio de un líder en esta iglesia debe estar arraigada y fundada en la gracia. De otra manera, va a ser un trabajo muy tedioso y a su vez, inclusive, muy poco fructífero. Ahora, habiendo considerado el ministerio de la gracia, veamos el ministro. Hablemos un poquito más de él o de ella, del obrero cuya vida refleja esta gracia. En segundo lugar, quiero mostrarles los versículos 8 al 10, la vida de un ministro, o permíteme poner en su lugar la palabra, un líder que es agradecido. Pablo habla de eso. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. En primer lugar, ¿accidentalmente dice eso? ¿Casualmente por rutina lo dice? Claro que no. Está hablando de prioridad. Entonces, un siervo o un líder que es agradecido, en primer lugar, se compromete con las personas. Para un obrero que ministra aquí, queremos personas que sepan priorizar las personas. Tenga cuidado con la tendencia de enfatizar programas de esto, programa de aquello, programas aquí, fechas allá, planificación acá. Todos son parte de la obra. Pero nada de lo que se hace en la obra tendrá validez si es que no está enfocándose en las personas. Lo que tenemos que hacer es reconocer que somos nosotros, usted y yo, los canales a través del cual Dios canaliza su gracia.
Los creyentes que Dios usa son personas reales, con luchas, con fallas, con deficiencias, inclusive personas que a veces son difíciles de conllevar. Pero nada de ello, otra vez, se hace imposible si está aplicándose la gracia. La obra de Dios se extiende a través de uno, no a pesar de uno. La obra de la gracia de Dios en un ministro, un siervo, es una obra que Él mismo desarrolla en nosotros, parte en mi vida. No puedo liderar yo a una persona más allá de donde yo mismo he caminado. Porque en esencia, un líder es esencialmente eso, una persona que ha caminado un poco más que las otras personas. Está un poco más adelante. Es una persona que tiene una visión un poco más clara y esa visión la aprendió a través de la experiencia con Cristo. Los pastores acá en la Iglesia Vida Nueva sabemos que la obra es algo tremendamente lindo. Está lleno de desafíos. La obra acá, gracias al Señor, nos ha permitido ver a personas que han sido convertidas por la gracia de Dios. Hemos tenido el privilegio de bautizar, como se hizo hace poco, como habitualmente se hace en diciembre, a varias personas más. Pero en la obra también de la Iglesia hay momentos buenos y hay momentos complicados. Hay momentos de frustración y hay momentos de tremendo gozo. Es como el viejito pastor, el ministro, un líder, un siervo de la iglesia que llevaba ya 40 años sirviendo al Señor. Una vez, al sentarse alrededor de la mesa con su familia, dijo: «Ay, Señor, la obra del Señor sería tan linda si no fuera por las personas». Bueno, eso es exactamente lo que el líder tiene que aprender. Cómo relacionarse con personas. Pablo enfatizaba las personas. Así también debemos enfatizar las personas, pese a que no es siempre fácil. Luego vemos que él entonces continúa diciendo en el versículo 9 que el líder o el ministro se dedica a la oración. Fíjese que él dice: «Doy gracias a mi Dios», lo cual es una manera de orar, está agradeciendo a Dios. Y también dice en verso 9: «Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros». No está diciendo Pablo que él está chismeando de los hermanos en Roma. No es que él está hablando de ellos o hablando cosas en cuanto a ellos, sino que está hablando a Dios. Hace mención a Dios por la iglesia en Roma. La oración es una faceta clave de un líder. Un siervo que va a continuar la obra de Dios, un siervo que va a edificar la obra de Dios, no deja de lado la oración. Es tan importante aprender eso. Es tan importante porque todo lo demás, al parecer, va en contra. Pareciera que todas las demás cosas interrumpen la oración. Se quieren poner encima de la oración. Pero el siervo de Cristo reconoce que la obra de Dios no se puede hacer sin que el Espíritu Santo de Dios esté obrando en las demás personas. Fíjate en la frase que él usa: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo. Pablo llama testigo a Dios mismo por el hecho de que él quería cooperar, o por el hecho de que él sentía la necesidad de cooperar con y obedecer al Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Pablo entonces es un líder que, como también queremos tener líderes aquí, un líder de oración. El que no ora no avanza. El que no quiere gastar tiempo orando no está dispuesto a sembrar la semilla preciosa como tiene que hacerse. Orar no es juego de niños, lo sabemos. Lo sabemos cuando realmente empezamos a luchar espiritualmente por la vida de personas. Pero de eso se trata, ser un líder. Luchar por lo que más vale. Entonces, un ministro enfoca en las personas, se dedica a la oración. En tercer lugar,
se regocija al cumplir la voluntad de Dios. Fíjese en verso 10. Siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Pablo no era un hombre que estaba pasando por la vida simplemente merodeando por el camino. Pablo no era una persona, un siervo, un líder, un obrero, que decía, bueno, a ver, me voy a levantar hoy día, a ver qué se hace, a ver qué me viene como oportunidad. No, Pablo tenía su visión clara y su mente ya fija en el llamado de Dios para su vida. Pero no podía cumplir esa voluntad sin primero orar y sin también conocer la voluntad de Dios. Pablo entonces dice en el versículo 10 que él imploraba poder llegar a Roma. Imploraba al Señor de poder alcanzar ahí. ¿Sabe una cosa? Nos demuestra otra vez más que Pablo es un hombre totalmente apegado a la voluntad del Señor. Está dependiendo de Dios, está esperando en Dios y está queriendo representar a Dios de manera adecuada, de manera correcta. Cuando uno escucha esto, se da cuenta que Pablo, por un lado, no siempre lograba en primera instancia hacer lo que quería hacer o lo que entendía que debía hacer. Es decir, sabemos que Pablo planificó, y él nos hace ver acá, por fin quería llegar allá, pero había intentado en más de una ocasión llegar a Roma. Y ahora que va camino a Roma, más tarde, que cuando escribe esta carta, cuando finalmente llega a Roma, llega unos 2 años más tarde de cuando escribió esta carta, se piensa, ¿cómo llega Pablo? Llega con sus manos en grilletes, con esposas, llega custodiado por la guardia romano, llega también habiendo pasado de un tribunal a otro tribunal, de inclusive complot para querer matarlo, según nos dice en el libro de Hechos. Estuvo también en náufrago a alta mar y casi perdiendo todo con aquellos que viajaban con él. Y llegando por fin a tierra firme en una isla, sufre una mordedura de una serpiente venenosa. Todo aquello son, para Pablo, pequeños desvíos divinos, porque están incluidos en la voluntad de Dios, pero no son el objetivo de la voluntad de Dios. Quizás si tú también has luchado con cumplir el plan de Dios en tu vida, este versículo es para ti. ¿Sabe por qué? Porque al igual que Pablo, no tienes que dejar de orar, de implorar y de depender y esperar que Dios cumpla su voluntad en ti. No te rindas, así como Pablo tampoco se rindió, porque eventualmente Él te va a mostrar cómo usar estas oportunidades para su gloria. Si tú estás buscando la mano de Dios, si tú estás preguntándote por la dirección de Dios para saber a dónde apuntar para tu próximo paso en la vida o en tu servicio para Él, yo creo que hay 3 aplicaciones que podemos sacar de lo que Pablo expresa acá. Se siente su anhelo, se siente su deseo y su anticipación, pero no tenía la respuesta de inmediato. Bueno, creo que Pablo y su ejemplo nos muestra 3 cosas, como decía. La primera de ellas es, Dios no usa un reloj de pulsera para decidir cuándo responder tus peticiones. Es decir, Dios no está ligado por la hora, ni el día, ni el momento, según nosotros pensamos. Confía en que Él está preparándote a ti o está alistando la situación. Dios tiene sus plazos y no son los mismos que los nuestros. Segundo, mientras esperas, como Pablo también lo hizo, ordena tus prioridades, organiza tus propias realidades personales. Usa el tiempo de esperar para organizar tu vida, para preparar tu vida, para que sea un instrumento limpio y un instrumento preparado para la obra. Y en tercer lugar, mantén ese espíritu como un siervo,
un líder, un siervo del Evangelio del Hijo de Dios. Ahora tienes que mirar más que nada a lo que está pasando en tu corazón. Tienes que tomar tu pulso espiritual. Tienes que evaluar qué es lo que te interesa, qué es lo que te motiva, qué es lo que te da gozo en la vida. Y a su vez, evalúa qué es lo que produce dolor en el corazón tuyo. Deberías poder decir, como dijo aquel famoso misionero, que lo que quebranta el corazón de Dios sea lo que quebrante mi corazón y tu corazón. Ahora, seguiremos viendo, otra faceta del líder guiado por gracia. Primero vimos el ministerio, segundo vimos el ministro. Ahora vamos a hablar del método. Versículos 11 y 12. 11 y 12. El método de un líder generoso, sirviente. Esta es la escuela, en cierta palabra, en ciertos términos. Esto es el concepto que queremos nosotros también marcar para la formación de líderes. Este es podemos decir, un modelo que queremos implementar en todo lo que se hace aquí en nuestra iglesia. Y debería también ser todos aquellos que salgan de nuestra iglesia cuando Dios los llame a servirlo en otra parte. Versos 11 y 12 hablan de algo muy interesante que a veces se ha confundido con algo de lo que es el carismatismo. ¿Por qué Pablo usa la palabra acá o la frase don espiritual? Dice, deseo o anhelo veros para impartiros algún don espiritual. Hermanos, ese don espiritual, en primer lugar, no se dirige a lo que es una capacidad espiritual sobrenatural. No es un don como, por ejemplo, el don de servicio, o el don de enseñar, o el don de administrar o gobernar. Pablo está hablando aquí no de un don espiritual de naturaleza sobrenatural, sino que el don de compartir la gracia de Dios como Él la había conocido. Está hablando de más bien confirmar, bien lo dice al final del versículo, a fin de que seáis confirmados, es decir, verso 12, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente. Entonces, cuando usa la frase don espiritual, está básicamente hablando de la relación entre los dos con su experiencia con Cristo. Está enfatizando que ambos, él y los romanos, podían darse mutuamente el ejercicio de la gracia de Dios en sus vidas. Mira, en otras palabras, se está hablando de cómo un siervo genuino debe dar de sí mismo. Todo lo que significa aplicar la gracia es aplicar la misma gracia que Dios ha puesto en mí, o ha puesto en ti. Pablo lo dice así en 2 Corintios 12, versículo 15. 2 Corintios 12, 15. Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré por vuestras almas. Está hablando lo que significa dar. O como también dijo Cristo en Mateo 10, versículo 8, de gracia recibisteis, dad de gracia. El dar por gracia es el método que un siervo debe ocupar. Dar quizás inclusive cuando nadie lo está mirando, o dar cuando tampoco no le pide nadie hacerlo. ¿Saben las mejores formas de entender o de reconocer a un futuro líder en la iglesia? Es buscar a aquellas personas y observar las que están entre momento tras momento, en situación tras situación, tras biombo, momentos sin que nadie le pida. En cualquier contexto, son aquellas personas que entregan sin que nadie les pida. Ese es el verdadero modelo o método que un siervo debe seguir. ¿Pero por qué? Porque justamente eso es lo que Cristo hizo para nosotros. Estamos imitándole a Cristo y un siervo genuino quiere ser como Cristo. Amén. Segunda cosa que nos muestra este versículo es que el siervo imparcial busca fortalecer a otras personas. No solamente dar, pero también
fortalecer a otras personas. Escuche este versículo en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. El método del siervo que opera en gracia es una forma de servir a otros, fortaleciéndoles, buscar darles la presencia del Señor de alguna manera, administrarles su gracia, entregarles generosamente el amor de Cristo, expresar de manera tangible, de manera entendible, lo que significa el amor que Cristo nos ha dado y que nos une. Quizás una de las cosas que más me ha costado, quizás por mi carácter, quizás por mi formación, no sé, quizás por ser también visita en este hermoso país de Chile, es a veces cuesta cómo realmente llegar a la otra persona, saber lo que realmente le habla. Por ahí aparece un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Muy buen libro, yo le recomiendo leerlo. De hecho, ahora último ha ido sacando el autor Gary Chapman diferentes aplicaciones en el hogar, en el matrimonio, con los hijos e inclusive también en el trabajo. El amor no es una cosa que se guarda para sí. El amor se manifiesta, se expresa. ¿Por qué? Porque así podemos edificar, fortalecer a otros. Entonces el modelo es dar de sí y el siervo imparcial busca fortalecer a otros. ¿Se acuerda del ejemplo maravilloso de una mujer que hizo eso para Cristo? Ahí en el Evangelio de Juan hay una historia preciosa de esa mujer, una mujer marginada, una mujer mal vista, una mujer también descalificada por su vida, por su estilo de vida. Pero ese ejemplo, dice Jesús, es un ejemplo que se hablará y que de hecho se ha hablado durante siglos. Cuando se recuerda a una mujer que dio con amor, que manifestó su entrega total para bendecir a otra persona, en este caso fue a Cristo, se recuerda a la mujer que lavó los pies de Jesús. Ella lavó sus pies empolvados, sudados, sucios, y después de lavarlos con sus lágrimas, ella luego los secó con su propio cabello, administrándole tal vez algún aceite para ablandar y para proteger la piel. ¡Qué tremendo ejemplo! Eso es dar para fortalecer a otros. Finalmente, el líder que sirve a través de la gracia, hablando primero de su ministro, ¿verdad?, de su vida y su ministerio, hablando también de su método, pero tenemos una palabra más. ¿Sabes cuál es? Están versos 13, 14 y 15. Y es la meta de un ministerio fundado en gracia. La meta de todos aquellos que servimos por la gracia de Dios debe ser esta. Fíjate en verso 13. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Saltando al verso 15, eso fue el 13. Así que por mi parte, ansioso estoy para anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo sentía ansias de tener fruto entre la iglesia en Roma. Pablo estaba inquieto por llegar, confiando que el Señor le iba a apurar sus pasos, como dicen por ahí, que Pablo iba a eventualmente tener la provisión del Señor para llegar a Roma. Pero Pablo no estaba apuntando a algo para sí. Se trataba de llegar allá a predicar el Evangelio. Quería llegar a ese lugar tan lejano, tan remoto, que por años había estado en su corazón.
puedes leer en el libro de Hechos, capítulo 18 en adelante, su anhelo por llegar a Roma. Estuvo casi 2 años esperando. Y lo que le motivaba a Pablo era llegar a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? ¿A dónde estamos nosotros, nuestra iglesia? ¿A dónde estás tú en tu hogar hoy en día siendo motivado? ¿A dónde quiere que Dios quiere que lleguemos? ¿Está guiándote hacia alguna meta? ¿Podrás reconocer esa meta? ¿Estás consciente de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida? ¿Sabe una cosa que es maravillosa? Reconocer acá algo que es tan esencial para la vida de un siervo, es saber que siempre hay otros que necesitan lo que yo tengo. Nosotros hemos quizás pasado por dificultades, pero de esas dificultades podemos compartir la gracia de Dios. Quizás hemos luchado con problemas familiares, con problemas de ser mal visto por el mundo, o problemas también de algún carácter matrimonial o familiar. Pero una vez que hemos logrado por su gracia tener la paz de Dios, hay que compartirlo con otras personas. La meta de Pablo era llegar a dar a conocer justamente el mensaje que le cambió a él, que es el mismo mensaje que te cambió a ti si eres hijo de Dios. Pablo entonces sentía este anhelo tan fuerte en su corazón que él dice en el verso 14, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, en otras palabras, los no griegos, los que no entendían o no hablaban el griego. También sentía esa misma obligación para los sabios como para los ignorantes. Está usando un extremo aquí, una manera de contraste para hablar de los que eran los más cultos en su día, se pensaban que eran los griegos, y en comparación los más vulgos, los más quizás ineducados, los más quizás incultos en su día. Está comparando a las personas bien vistas y las personas mal vistas. Está hablando de los inteligentes o de los, como dice acá, ignorantes, los que faltaban escuela. No tenían formación académica. Está hablando a toda clase de persona, Pablo. Eso nos hace ver que la meta de un ministerio fundado en la gracia y un líder que actúa por la gracia es llegar a todas las personas indiferentes de su condición. Debemos poder mirar afuera, alrededor nuestro, y entender que lo que Dios nos ha dado es para dar a los que están ahí, los que están al frente, los que están un poco más allá, los que están a la vuelta de la esquina, los que están en otra comuna. Lo que yo he recibido, lo he recibido porque Dios quiere que lo administre para su gloria y que lo lleve a entregar a los demás. Hermanos, hay que parar a pensar, ¿qué es lo que realmente me interesa hacer con mi vida? ¿Por qué me interesa ganar dinero, pero cuando ese dinero después que lo tenga en mi cuenta, simplemente lo voy a gastar? ¿Por qué no me motiva, por ejemplo, ganar a alguien para Cristo? ¿Por qué no me motiva entregar el hermoso evangelio de Cristo? Eso es lo que debe motivar a cada uno de nosotros. Podemos quizás ver otros que no están siendo alcanzados. Podemos tal vez reconocer, cuando empezamos a ser honestos con nosotros mismos, que hay otras personas que tienen tanta más necesidad que nosotros, que no podemos callarnos con el evangelio. Debemos reconocer claramente que Él me entregó y a ti te entregó este mensaje para que otros lo reciban también. Y eso es la meta de Pablo. Así que este es el perfil del verdadero líder, sea hombre, sea mujer, cuando está empapado de la gracia y la paz de Cristo. Este es el perfil de la persona que queremos desarrollar como líderes. Un líder realmente no es que sea una persona más alta
o una persona más influyente o una persona más capaz. ¿Sabe qué es un líder? Es una persona que ha aprendido a vivir en gracia y compartir esa gracia con otros. Usted puede ser un líder que refleja la gracia de Cristo. ¿Sabes cómo? Aprendiendo a rendirte a Él todos los días. ¿Quieres que Cristo transforme tu servicio por Él? Pídele en oración ahora mismo, cuando terminemos, que Él haga fluir a través tuyo la gracia, la cual Él manifestó en su Evangelio. Bien, hermanos, vamos a orar. Te pido, Señor, esta mañana, al cerrar este estudio, que, Señor, tú nos enseñes a vivir en gracia, a aplicar gracia, a aceptar la gracia, a entender que la gracia, Señor, por ser de carácter inmerecido, significa que yo lo doy a aquellos que tampoco sean merecedores de esa gracia. Te agradezco, Padre, por el ejemplo de Pablo, pero sabemos que no es Él la persona que estamos siguiendo. Estamos siguiendo a Cristo, así como Él lo hizo. Y debemos entonces querer decir, como Él dijo, yo me gastaré gozosamente, porque yo sé que eso es lo que hizo Cristo. Que nuestros líderes, que nuestros siervos aquí, nuestros obreros en la iglesia y alrededor del mundo, Señor, pueden reconocer lo que significa vivir en gracia y vivir diariamente reflejando tu gracia y paz. Te alabamos, Señor, por esto y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.